Buenas tardes, mi nombre es Mabel Contreras Leal, jefa del Departamento de Comunicación y Educación Ambiental del Acuario Nacional, del Departamento de Comunicación del Acuario Nacional de Cuba. Y mi título es la comunicación y la educación ambiental en la restauración de los arrecifes de coral en el Acuario Nacional de Cuba. Creo que de todos los que están aquí, soy comunicadora y no soy educadora, pero sin embargo sabemos que los educadores al final tienen que comunicar. Lo primero que hice en mi etapa fue profesora y ahora estoy trabajando como comunicadora en el acuario. Entonces, sabemos muy bien que existe una crisis ambiental con respecto a los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral enfrentan una crisis sin precedentes, con pérdidas entre un 50 y un 80%. Todos sabemos cómo el arrecife de coral es la primera barrera del ecosistema marino y en estos momentos, como todo está sufriendo debido al cambio climático, una serie de problemas ambientales. Resulta que como centro científico, educativo y recreativo, el Acuario Nacional de Cuba, que hace ciencia, educación y recreación, como premisa principal es elevar la cultura y la educación sobre el cuidado de la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, con todo esto, nosotros decidimos crear una estrategia de comunicación donde se pudiera organizar cómo se hace el trabajo científico y educativo sobre ese proyecto que el Acuario es el líder, que se llama Coral Caribe. Es un proyecto que no solo abarca la Cuba, están implícitos Haití, es decir, todo el Caribe, y nosotros somos los líderes de ese proyecto. Entonces, aquí vemos en las imágenes cómo los biólogos del acuario realizan una restauración de arrecife con los niños. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el valor económico? Primero, el ecosistema coralino y su importancia. El valor económico y ambiental nos dice que los arrecifes de coral proporcionan más de 3.000 millones de USD en bienes y servicios. ¿Por qué? Porque no solo es restaurarlo, también se hace buceo. Y cuando uno hace buceo, también está ganando económicamente esa parte. Tenemos que lo que hemos hablado hasta ahora, que ha sido el cambio climático, la resiliencia al cambio climático, que desde que se presentó este evento se está hablando sobre ese tema. Cuba posee arrecifes con indicadores favorables de salud, ideales para comprender los efectos del cambio climático y desarrollar planes de conservación. En este caso, nosotros en el acuario realizamos una reproducción asexual de los corales, es decir, el acuario tiene una granja en el mismo sitio donde las personas, los biólogos, hacen una reproducción asexual, se lleva a los viveros, y entonces en el caso de los laboratorios se realiza la reproducción y después se siembran en los mismos. Nosotros, por eso es que se llama Proyecto Coral Caribe. Implementa técnicas pioneras en el cultivo y propagación para restaurar especies marinas clave, reintroduciéndolas a sus áreas originales, que es lo que le estoy explicando. Se coge el coral, se lleva a un laboratorio, se hace la reproducción y después se siembra en la misma granja, que nos queda en la parte de atrás. Nosotros en la estrategia, ¿qué fue lo que realizamos? Primero, los científicos están haciendo su trabajo, pero ¿cómo se lleva ese trabajo a la parte de la comunidad? Ahí es que intervenimos nosotros, los comunicadores, explicando que los elementos clave de la estrategia es educación y sensibilización en primero, que son programas educativos y no formales para diversos grupos etarios. Grupos etarios se tratan los niños, los abuelos, los jóvenes, que nosotros en el acuario tenemos toda una serie de talleres que se realizan durante el año. Tenemos también
la popularización científica. Eso lo hacemos a través de materiales audiovisuales y publicaciones científicas accesibles. El otro programa que tenemos es las alianzas estratégicas. En estos casos, el acuario no solo trabaja con la propia institución, tiene alianzas con la Agencia de Medio Ambiente, que es el órgano superior a nosotros, y otros centros que pertenecen a la agencia. En este caso, instituciones nacionales e internacionales. Tenemos en los Estados Unidos, tenemos en Haití, tenemos incluso en Alemania, se ha llevado este trabajo de restauración de los arrecifes de coral. Y los eventos comunitarios, que era lo que le estaba explicando, son las jornadas científicas y los festivales del arrecife para fomentar la participación. Identificamos nuestros públicos meta. ¿Cuál es el primero? La comunidad local. ¿En quiénes son? Los niños, los jóvenes, las familias, los pescadores son importantes en estos públicos. Los buzos, al igual que son los que van a hacer el trabajo en la granja, pero además son los que pueden enseñar a nuestros visitantes a poder hacer esa actividad. Por eso los buzos están incluidos también en el proyecto. Tenemos los turistas, aunque ustedes crean, son los que pueden dar el beneficio comercial para que se pueda realizar la actividad. Nosotros no solo podemos hacerlo de la parte científica, por eso identificamos que haciendo un turismo, en este caso en Cuba existe la agencia Ecotour, donde es un turismo especializado, donde se llevan a las granjas a realizar esa siembra de corales y se aprende un poco sobre la actividad. Están las instituciones y empresas que son los colaboradores, entonces son los actores claves para la colaboración en el financiamiento y el apoyo logístico del proyecto de conservación. Y los educadores y científicos, que son los que realizan, los especialistas que aportan los conocimientos para que se realice esa actividad. Tenemos los canales estratégicos de comunicación. Primero, los eventos comunitarios, los talleres, las charlas en las escuelas, y las actividades de buceo educativo. Nosotros en la semana de receso de abril, que es una semana que los niños cogen de vacaciones, y en la semana y en julio y agosto hacemos un taller de buceo, donde los niños hasta 12 años les permiten ir a bucear. El acuario se le enseña, se va con oxígeno, con todas las técnicas de buceo, y es un taller muy acogido por la población, que se repite continuamente y a nosotros nos es efectivo totalmente. Tenemos las redes sociales, en este caso se hacen infografías. Nosotros participamos en una convención de medio ambiente en este mes de julio y el proyecto ya tiene su infografía donde se da la información de qué consiste el proyecto y todas las actividades que se realizan a través de él. Los espacios públicos, los murales informativos, que es lo que les hablaba, y los mensajes adaptados. Para eso tenemos que tener mensajes claros que digan información directa sobre la importancia de los corales. Los inspiradores, motivando a la acción científica, y los contextualizados, adaptados a cada público. No todos los públicos llevan el mismo mensaje. Aquí vemos un diagnóstico que se hizo cuando estábamos realizando el proyecto en cuanto a encuesta. Sin embargo, en Guasa y en Playa Girón ya se está trabajando, eso es en la provincia de Matanza, en Cuba. Se está trabajando sobre la restauración de corales porque es un área protegida. Entonces, en este caso se realiza en esos lugares un taller, ya sea con los buzos, con los pescadores, incluso con los niños participan y hacen la siembra. Es decir, en las aulas se lleva el mural con el arbolito y van sembrando y van aprendiendo. Sí nos falta en este diagnóstico, que nos ha faltado por parte de los científicos, y nosotros lo estábamos detectando, que el público interno al acuario no sabe, a no ser los científicos y los educadores, de qué trata la restauración. Sabemos que existe un proyecto, pero la importancia del proyecto no lo sabe. Por lo tanto, como recomendación, como metas comunicacionales, decimos que la sensibilización del público es muy importante, el compromiso de los decisores, la educación a pescadores, el compromiso del sector turístico y la capacitación interna, que es lo que nos falta a nosotros. Y hemos detectado en este diagnóstico. Sí.
Entonces, tenemos principales actividades de comunicación. A partir de aquí hicimos un cronograma de comunicación para el proyecto. En el 2023, que fue cuando comenzó, se hicieron los talleres de diseño del plan de comunicación, el diagnóstico de las necesidades locales, la generación de identidad comunicativa y la creación de video promocional. Materiales audiovisuales se están realizando ahora. Antes de nosotros venir para acá, se había hecho por una prensa BBC, fue al acuario y realizó un material educativo sobre cómo se realiza en la restauración de los corales. Las exposiciones itinerantes, las señaléticas en sitio clave, que también es importante. Y quedamos para el 2026-2028 los juegos didácticos recreativos, la redacción de material educativo, la elaboración instructiva de los técnicos y los talleres de lecciones aprendidas. Aquí están viendo cuál es el logo del proyecto, que es este que está aquí. Ese proyecto comienza, sí, el proyecto lo tiene. Ese proyecto comienza con un proyecto nacional que tiene su contraparte internacional. Es muy importante que sepan que existe por la parte nacional y por la parte internacional. Tenemos los canales digitales, todos, en este caso Colombia nos sigue aquí de México, incluso se está haciendo unas técnicas de buceo en Veracruz, donde hay un buceo especializado, donde los especialistas del proyecto vienen y hacen el buceo especializado para realizar ese proyecto de corales. Tenemos la documentación, los procedimientos internos y los planes operativos anuales, y los encuentros presenciales son los talleres de capacitación e intercambio. Los indicadores de alcance, empezamos muy bajo en la plataforma. Les sugerimos que pueden seguir la página en Instagram que se llama Cultivo de Corales, que tiene ahora un alcance de 4.912. La participación comunitaria son las áreas protegidas, ya sea en Matanzas, en La Habana y en Guanacaví y en Pinar del Río. A ver, le estoy hablando a lo mejor de provincias que no saben, pero bueno, son provincias donde existen áreas protegidas, donde se está haciendo ese cultivo de coral. Estamos viendo aquí en esta imagen los cambios medibles y queremos decir que ahora en julio, agosto y septiembre el acuario hizo un desove de corales donde hubo resultados, es decir, la reproducción se pudo realizar y hubo resultados del desove. Y las encuestas fueron lo que se hicieron, que ya vieron que para el público interno es donde está la falla. Aquí tenemos desde donde las imágenes. Primero el blanqueamiento de los corales, que es la gran problemática. Luego nosotros empezamos con un proyecto que se llamaba Cultivo de Corales, que solo era nacional. Es decir, desde el año, si ven, las personas están con un azobuco, era desde la COVID. A raíz de ese proyecto tenemos la continuidad de este proyecto que estamos realizando ahora, que es el proyecto Coral Cari. Y entonces tenemos los trabajos. Primero este fue el cumpleaños del bebé. Es decir, cuando se celebró el primer bebé coral, hicimos el cumpleaños y ven el lobito marino ahí, se hizo en áreas del acuario. Y aquí vemos, estos libritos son de la serie Conozcamos el Mar. Si se fijan, hay uno que tiene el número 7 y el otro tiene el 24. Por eso es que hablamos de la continuidad del proyecto. Y entonces tenemos todos los alcances que tenemos, ya sea en publicaciones, los seguidores, que pienso que ahora tengamos más con este encuentro que tenemos aquí, y todos los centros que participan en el proyecto. Para el año que viene nos estamos pensando con los profesores de educación ambiental que se cumple ahora en noviembre la 20 jornada científica infantil de los jóvenes, y vamos a lanzar el proyecto de Coral Cari para que los jóvenes hagan su investigación, y eso creo que aporta es uno de los aportes que tenemos desde el punto de vista educativo. Entonces ahí ven la educación ambiental con los programas de sensibilización, la popularización científica, las alianzas estratégicas, la participación comunitaria, y lo que proponemos es que se llame para el año que viene en el acuario los guardianes del arrecife. Como comunicadores en el verano, que es la etapa más fuerte de nosotros, le vamos a poner un nombre y ese es el que va a llevar. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.
¿Qué creen, maestra? Se acabó todo su tiempo, ya no hay espacio para...